Los amables televidentes, hoy tenemos un tema muy interesante, para lo cual hemos traído a un invitado, es el licenciado Blas Valenzuela, quien es psicólogo clínico, infanto-juvenil, experto en terapia afirmativa. Además, se ha dedicado al área de evaluación, investigación, intervención, en lo que es el área de salud mental y diversidad sexual. Para él, le tenemos el tema estrés y ansiedad, algo que está en la palestra y que es uno de los principales motivos de consulta hoy en día en los departamentos de salud mental. Buenas noches, licenciado. Así es, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Pero esa que tú acabas de decir, que es el mayor grado de consulta, el estrés y la ansiedad, ¿se debe después de la pandemia o antes de la pandemia seguía siendo la primera en consulta? Bueno, después de la pandemia se ha intensificado, pero mi percepción es que desde antes de la pandemia, lo que es el manejo del estrés y la ansiedad, de hecho, en mi consulta, en atención primaria, hay muchos pacientes con diversidad de síntomas y al final no encontramos una causa orgánica que justifique. Y cuando profundizamos un poquito vemos que hay mucho estrés, hay mucha ansiedad. Y cuando mandamos a salud mental, pues efectivamente confirman el diagnóstico e inician el manejo. El doctor es experto en infanto juvenil y también lo que es manejo de ansiedad post pandemia. O sea que esa parte también la estaremos tocando en la noche de hoy. Bien, y me gustaría que comenzáramos primero definiendo qué es el estrés verdaderamente, porque creo que es un término mal utilizado en muchas ocasiones, y qué es la ansiedad. Sí. Y si existe alguna diferencia entre ambos, o si es lo mismo, si no es lo mismo, ¿qué usted nos puede decir de eso? Sí, quizá de manera coloquial y si fuera del plano profesional, se utilizan como términos muy similares. E incluso a nivel corporal lo sentimos también de una manera muy similar en diversas ocasiones. Pero lo que diferencia el estrés de la ansiedad es que el estrés responde mucho más a una situación que genera una sensación de malestar, de preocupación, de tensión muscular. Y la ansiedad también se puede sentir de esta manera, pero no necesariamente responde a una situación estresante o detonante. Responde más a este pensamiento o este elemento cognitivo de la interpretación que le damos a una situación. Yo puedo sentir estrés porque tengo un examen mañana y es una situación, ¿verdad?, perfectamente válida, pero la interpretación que le doy al examen de me voy a quemar, no voy a poder aprobar, no voy a llegar a tiempo, ya eso responde más a la ansiedad. Exacto. O sea, eso quiere decir que están interrelacionadas una con la otra. Que más bien se diferencian en lo que lo origina. Por ejemplo, a mi paciente yo le pongo un ejemplo para que sepa identificar lo que es ansiedad. Tú puedes tener mucha ansiedad de que un hijo tuyo se vaya a morir. Es algo que puede ocurrir, pero no está ocurriendo. Exacto. No está ocurriendo, entonces eso es una ansiedad. Y si eso se continúa en el tiempo, entonces viene siendo una ansiedad crónica. Y ese paciente ya tiene una ansiedad crónica de algo que puede ocurrir, pero no está ocurriendo. Entonces eso yo le digo, eso en términos sencillos es ansiedad. Ya el estrés no, el estrés son esos cambios que presenta tu cuerpo, ¿me entiendes? O sea, ante un estresor. Y responde ante una situación presente que se encuentra ocurriendo. La ansiedad hace referencia el cúmulo también de trabajo, una situación con su pareja, o sea, todo eso puede generar estrés. Exactamente. Pero la ansiedad responde también más a eso que va a pasar en el futuro y que no sé cómo vaya a resultar. Exacto. Que puede pasar, pero no está pasando en el momento. Sí. Entonces, doctor... o sea, por ejemplo, en ocasiones las madres que son con los hijos son mucho más apegadas, tienen mayor, y principalmente con las hembras que están en la adolescencia, que cuando van a salir con una amiguita, entonces se crea esa situación de que si le puede pasar algo, que si un adulto, que si esto. Bueno, ya eso sería estrés porque hay algo que está generando el estrés en la persona. Sí, la salida en sí vendría siendo el factor que genera estrés, pero antes de salir esta preocupación de qué puede pasar. Sí. Es la ansiedad, exacto. Okay. Entonces, doctor, ¿qué son los estresores y cuáles tipos de estresores? Ya que Emelin mencionó que entonces si eso es un tipo de estresor. Sí, un estresor o detonante vendría siendo aquella situación, persona, dinámica o experiencia
que nos recuerda esto que ya hemos vivido, que ha sido estresante también, o que genera este malestar en nosotros. Por ejemplo, personas que han vivido experiencias traumáticas, imaginémonos una persona que hayan atracado, que le hayan robado en la calle. Quizás el escuchar de nuevo el ruido de algún motor, el atravesar por esa zona donde fui víctima de atraco, puede ser un estresor o un detonante que genere estos síntomas en mí. Muy bien. Y ya que Merlin lo mencionó al inicio, en su consulta, ¿cómo estuvo el estrés, tanto antes como después de la pandemia? Sí, yo pienso que sí, que antes se evidenciaba, mucho antes de la pandemia, claro que sí, pero con la pandemia, si bien o se intensificó o las personas acudieron más a salud mental, a la consulta de salud mental, y por eso se evidencia muchísimo más también entre los pacientes. Muy bien. También tenemos toda una explosión en las redes sociales sobre salud mental, ansiedad, depresión, estrés, y eso ha concientizado de una manera u otra a la población. O sea que creo que la gente se ha hecho mucho más consciente de algo que ocurría anteriormente y que se intensificó con la pandemia. Yo entiendo eso también, que las personas ahora ya tienen más conciencia de lo que es la salud mental. Hay muchos psicólogos, muchas páginas de psicología, muchos canales de psicología concientizando a la población. Y yo creo que eso ha ayudado al acercamiento, que antes las personas tenían miedo de acudir a lo que era psicología, psiquiatría. O sea, yo le decía a un paciente, te voy a referir a psicología, y me decía, no, pero yo no estoy loco. Yo no voy para allá, yo no estoy loco. Sin embargo, ahora me dicen, sí, doctor, yo entiendo que sí, que yo tengo que ir, porque yo pienso que tengo ansiedad. O sea, ya responden positivamente. Pero ¿cómo puede las personas entonces manejar el asunto del estrés? Porque estamos hablando que lo que te puede ocasionar el estrés son cosas externas, como por ejemplo el trabajo, un tapón que tú sabes, exacto, bueno, voy a salir, pero voy a tener un tapón en la avenida. ¿Cómo puede uno entonces manejar esa parte de manera emocional que no te afecte? Siempre es muy importante, y lo hacemos con los pacientes en consulta, y es que el paciente entienda qué realmente se encuentra bajo mi control y qué no. Hay situaciones que sí podemos trabajar para que sean menos estresantes o para que sean resueltas. Por ejemplo, mis deberes en el trabajo, mis deberes en la universidad son asignaciones que tengo pendiente por hacer que pueden generar malestar en mí. Eso está bajo mi control. Ahora, el encontrarme en una situación, en una dinámica donde otra persona quizás no vaya a cambiar, mi pareja, mi jefe, son situaciones de las cuales yo no tengo control. Un tapón. Claro, exactamente. Yo no tengo un control del tapón. Sí. Exactamente. Entonces, siempre se les recomienda que identifiquen a ver qué se encuentra bajo su control, qué no se encuentra bajo su control, trabajar con lo que se encuentra pendiente hoy y ahora en este momento, y no con lo pendiente de 2 semanas, de 3 semanas, de 1 mes, de 2 meses, porque también esta eso preocupación va a generar puede esa ansiedad. presentarse, claro. Y claro, el ejercicio también ayuda bastante, el poder establecer una rutina donde no solamente le dediquemos tiempo al trabajo o a los estudios, sino que también al descanso, cuidar el sueño, cuidar la alimentación. O sea, se podría implementar una tesis que yo la utilizo mucho, de decir que no me preocupo porque las cosas que yo puedo solucionar, ¿para qué preocuparme? Y aquellas que tampoco puedo solucionar, pues tampoco debo preocuparme. Se podría implementar esa tesis para llevar esa es una frase de salud mental, de hecho. Bueno. Tal vez tú la has acuñado, pero es una frase de salud mental. Yo la implemento, claro. Pero me gustaría aclarar algo. Los estresores pueden ser externos, pero también pueden ser internos. Sí, o sea, algo que yo sienta dentro de mí, puede ser psicológico u orgánico. Por ejemplo, una palpitación que yo sienta que yo no sepa qué es. Eso puede generarme un estrés y puede generarme una ansiedad. O sea, los estresores pueden ser tanto externos como internos. Y esa reacción que produce el cuerpo, tanto psicológica, porque el estrés no es solamente la reacción psicológica, viene una reacción luego, si eso permanece en el tiempo, una reacción biológica mediada por hormonas, principalmente la hormona del cortisol. Ahí te puede venir afectando la salud, para que ya lo... Exacto, si se continúa en el tiempo, entonces se desencadenan un sistema biológico secundario que te va a dar síntomas. Te va a dar dolor de cabeza, te va a dar palpitaciones, sudoración y un sinnúmero de cosas. Si luego sigue prolongándose en el tiempo, entonces ya eso te puede provocar enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad. De hecho, ya el estrés está considerado un factor de riesgo cardiovascular
igual que la hipertensión o que fumar. Wow. O sea, el tú no saber manejar el estrés es considerado un factor de riesgo cardiovascular, igual que tú ser hipertenso o igual que si tú fumaras. Y pasa mucho también con pacientes que tienen ansiedad por periodos prolongados de tiempo, una ansiedad que no es sana, que genera malestar, que el cuerpo se mantiene o se acostumbra a estar tenso, a estar en malestar, con este nerviosismo. Algunos pacientes llegan a consulta refiriendo una sensación de calambre o un hormigueo por el cuello, por la cabeza, en las manos, entumecimiento. Son síntomas también de la ansiedad. Y también en terapia se trabaja para enseñar al paciente a poder relajar su cuerpo en esos momentos en que está reaccionando fisiológicamente ante esta emoción. ¿Qué conlleva a que una persona no actúe de la misma manera? O sea, la reacción no sea igual entre uno y otro teniendo el mismo evento. Eso puede venir de algún evento de la niñez que a otro le puede causar una sensación superior, porque quizás Carreño y yo podemos estar teniendo el mismo evento, pero a mí no me afecta y a Carreño sí le afecta y le causa estrés. ¿Cómo? Sí, todo va a depender de las experiencias de vida que cada paciente haya tenido, de su temperamento, de su personalidad, su forma de pensar. Hay distintos tipos de pensamientos que quizás nos lleven también a presentar mayores síntomas de ansiedad. Pero va a depender mucho de la manera en que hemos crecido y las distintas interpretaciones que le hemos dado a las experiencias de vida. Okay. Exacto. Por ejemplo, y eso es muy buen ejemplo el que tú pones, Emelin. Una violación puede ser un evento traumático en una persona y puede que no sea un evento traumático en otra persona. Para otro. Okay. Porque no es el evento en sí que es el trauma, sino como la persona como reacciona. La persona asuma a esa situación. Y en cuanto a lo que el doctor menciona de los síntomas, cuando yo lo recibo en consulta, que yo inmediatamente identifico que hay un factor estresante y de ansiedad. Yo lo identifico inmediatamente, pero yo hacerle entender a ese paciente que es estrés y ansiedad conlleva un proceso. Y ese proceso conlleva primero un chequeo orgánico que yo le hago y le digo, mira, vamos a hacerte un físico completo, tanto un examen físico como estudios, análisis. Y luego que vemos que no hay nada orgánico que esté produciendo eso, entonces sí ya podemos hablar de estrés y ansiedad y referimos al Departamento de Salud Mental. No sé qué... Sí, es que la población en general entiende todos los síntomas desde el modelo médico-biológico. Exacto. No se contempla tanto esta parte de la salud mental que se complementa totalmente con la Exacto. salud física. O sea, es difícil para un paciente tú decirle, no, mire, ese brazo adormecido no es el corazón que le está dando algo, es que usted se ha sometido a una ansiedad prolongada, una ansiedad crónica, y eso me le está dando síntomas. Pero, como yo le digo a los pacientes, puede terminar enfermándolo verdaderamente del corazón, puede terminar enfermándolo de diabetes. Sí, y la afectación puede ser también a nivel biológico o fisiológico en el cuerpo, pero también tiene una afectación en todos los otros elementos de su vida. Una persona que se mantenga constantemente ansiosa o estresada, estamos hablando de una persona que el cerebro de por sí no va a funcionar del todo bien a nivel racional, no va a controlar muy bien sus impulsos, por ende puede que tenga conflictos con otras personas, no va a analizar de manera racional las distintas situaciones y por ende no va a poder resolver los problemas de una manera óptima. O sea que esto puede traer afectación en su vida de pareja, con sus amistades, en el trabajo, en la universidad. Si no se atiende... Excelente que mencione lo de su vida de parejas, porque siempre me gusta tocar esa parte. Y una persona con ansiedad puede llegar primero a una disfunción sexual. La más común en los hombres es la disfunción eréctil por ansiedad, pero en la mujer la más común es la disminución del deseo. Del deseo, no del deseo. Entonces, cuando tú profundizas un poco, es simplemente estrés y ansiedad que tienen ambos. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos continuamos.